Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Radar Social. Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, resuene en la vida de millones de personas en Chile, las listas de espera en el sistema de salud público. Un tema complejo, sin duda. Sí, y para entenderlo tenemos un conjunto de fuentes muy potente. Hay un estudio académico de la revista MedWave que le pone la lupa a las esperas quirúrgicas. También una propuesta bien directa del Colegio Médico para enfrentar la crisis. Y quizá lo más revelador de todo, un informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. Este documento expone las grietas del sistema desde adentro. Y nuestra misión aquí es ir mucho más allá del titular, ¿no? O de la cifra que alarma. Es intentar comprender la maquinaria completa. Desarmarlo un poco. Exacto. Entender por qué se atasca, dónde están realmente los cuellos de botella y qué se necesitaría, según estos documentos, para que el sistema funcione de manera más eficiente y, sobre todo, más equitativa. Perfecto. Vamos a desarmar esa maquinaria entonces. Para empezar, pongamos la escala del problema sobre la mesa, porque las cifras son abrumadoras. Totalmente. Según datos de 2024, estamos hablando de más de 2.600.000 personas esperando una primera consulta con un especialista y casi 380.000 en espera de una cirugía. Y el estudio de MedWave se concentra justamente en eso, en las cirugías, y encuentra un protagonista pero absoluto. A ver. Sí, es muy claro. La especialidad de ortopedia y traumatología concentra año tras año casi una cuarta parte de toda la lista de espera quirúrgica del país. O sea, es el gran cuello de botella. Es el cuello de botella sistémico. Y el estudio lo aterrija con un ejemplo muy concreto. La artroplastía de rodilla, que es básicamente el reemplazo de la articulación. Exacto. ¿Y de cuánta gente hablamos esperando por esa cirugía en específico? Más de 20.000 casos acumulados para 2024. 20.000 personas. Detengámonos un segundo ahí. 20.000. No es solo un número. Son 20.000 personas que probablemente viven con dolor crónico, con la movilidad reducida. Claro, con dificultades para trabajar, para hacer su vida diaria. El impacto en la calidad de vida es brutal. Y mientras esperan, su condición puede empeorar además. Totalmente. Y lo que es aún más fascinante en el sentido más crudo de la palabra es que esa cifra esconde una desigualdad profunda. ¿En qué sentido? El mismo estudio de MedWave revela algo impactante. En 2022, la tasa de estos reemplazos de rodilla en el sistema público, en FONASA, fue 4 veces menor que en el sistema privado de la CISAPRE. ¡Wow! O sea, no es solo que se espera, sino que la probabilidad de esperar, y por mucho más tiempo, es altísima si dependes del sistema público. En gran medida sí. El acceso a una solución que te cambia la vida depende de dónde estés asegurada. Y para rematar el diagnóstico, el análisis concluye que en ninguna región del país, Ni una sola. alcanzó un volumen de cirugía suficiente como para empezar a reducir su lista. O sea, el problema no es de un hospital o una ciudad, es nacional. Es el que tiene que ver con el uso de los pabellones quirúrgicos en el sector público. Es un dato demoledor. Se describe una eficiencia operativa muy baja. Las jornadas de quirófano suelen ser acotadas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lo normal, digamos. Sí, pero lo sorprendente es el promedio de cirugías realizadas en esa jornada completa. Apenas 2. Un momento, 2 cirugías por pabellón en todo un día. Suena increíblemente bajo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, las fuentes lo contrastan directamente con el modelo del sector privado, donde la remuneración está fuertemente ligada al desempeño, a la productividad. Claro, en el sistema público los incentivos no están alineados para maximizar el uso de esa infraestructura. Ojo, no es un tema de falta de esfuerzo de los equipos, sino de cómo está diseñada la estructura. Claro, no es que la gente no quiera trabajar, es que la estructura no premia la eficiencia de la misma forma. Exactamente. Y esto se conecta con un panorama más amplio que revela un estudio de un economista, Lenz, que citan los documentos. ¿Qué dice? Que entre 2010 y 2019, el gasto público en salud aumentó muchísimo. Pero, y aquí está la paradoja, la productividad laboral del sector cayó más de un 30%. ¿Cómo es posible? Más gasto, menos productividad. Porque la estrategia fue contratar más y más personal, pero sin mejorar la capacidad real del sistema para resolver problemas. Es el ejemplo perfecto de un sistema que crece en tamaño y costo, pero no en eficiencia. Un gigante que se mueve cada vez más lento.
Entonces tenemos la gestión de pabellones por un lado. Y por otro, las fuentes apuntan a un problema menos visible pero igual de grave, el manejo de la información. Uf, ¿el sistema de registro? Sí, el informe de la comisión investigadora es implacable con eso, ¿verdad? Se llama SICTE. Pero, ¿qué es y por qué no funciona? SICTE es el Sistema Informático Nacional donde, en teoría, se gestiona la lista. El informe lo describe citando a la Contraloría como un repositorio obsoleto, no interoperable, ¿Qué significa eso en simple? que no conversa con otros sistemas y, lo más grave, depende de que funcionarios ingresen, modifiquen o eliminen pacientes a mano. Y me imagino que la entrada manual de datos a esa escala es una receta para el desastre. Una receta completa. Genera inconsistencias gravísimas, casos duplicados, datos de contacto que faltan, pacientes que fallecen y siguen por meses en la lista. Incluso leí de casos donde el egreso se registra antes de la fecha de muerte de la persona. Absurdos de ese tipo. La información simplemente no es confiable. El informe da un ejemplo que parece de no creer. En el Hospital San Borja Arriarán, en Santiago, Sí, es un gran ejemplo. encontraron más de 1.600 casos, 1.600 personas que estaban en listas manuales, en planillas Excel, en papel, pero que no existían en la plataforma nacional. Para el sistema central eran invisibles. Y esa invisibilidad es clave. Si no sabes con certeza cuánta gente espera, quiénes son, qué tan grave es su condición, es literalmente imposible gestionar. ¿No puedes planificar? No puedes priorizar, no puedes asignar recursos. Y esta mala data crea otro fenómeno que el estudio de Medwave llama listas de espera invisibles. ¿A qué se refiere con eso? Pon el ejemplo de traumatología. Un pabellón que está agendado para hacer cirugías programadas, como los reemplazos de rodilla, de repente, se tiene que usar para una urgencia diferible. Como una fractura. Exacto, una fractura que no es de riesgo vital. Esa persona no entra a la lista de espera oficial, pero está esperando. Y más importante, está ocupando los recursos que iban a ser para alguien de la lista acumulada. Es una espera que no se cuenta, pero que tiene un impacto directo. Es como un goteo constante que impide vaciar la piscina. Claro. Y este problema de gestión e información se agrava aún más cuando uno mira la realidad fuera de Santiago. La comisión visitó hospitales en varias regiones y los testimonios son un baño de realidad. El caso de Antofagasta, Es paradigmático. El hospital regional se diseñó como un recinto de baja complejidad, pero la realidad es que funciona como el centro de referencia para toda una macrozona. recibe pacientes de Arica, de Iquique. Hasta de Copiapó. Está completamente sobrepasado. Y los problemas que describen son muy del día a día. Falta de especialistas, fallas en la climatización o la esterilización que obligan a suspender cirugías. Pero lo del puente aéreo es increíble. Eso me impactó. Tienen que enviar muestras de laboratorio en avión a Santiago y el resultado de un examen, que podría ser urgente, puede tardar hasta 3 días en volver. Imagina la angustia para el paciente y la impotencia para el médico. Es gestionar a ciegas y con días de retraso. Y el caso de Antofagasta, o los de Aysén y la Araucanía, ilustran a la perfección un problema de fondo que reconoció la propia Asociación de Facultades de Medicina. La brutal centralización. No es que falten médicos en Chile en términos absolutos, es que están masivamente concentrados en la región metropolitana y dentro de ella en el sector privado. Dejando a las regiones extremas con brechas enormes. Enormes. Y sin un sistema privado alternativo que pueda absorber parte de esa demanda. Ok, el diagnóstico es desolador. Pabellones poco eficientes, datos que no son fiables, especialistas mal distribuidos. Es fácil sentirse abrumado. Pero las fuentes no se quedan solo en la queja. También proponen caminos para salir de esto, ¿cierto? Sí, y plantean soluciones en distintos plazos. A corto plazo, para atacar la emergencia, la propuesta del Colegio Médico es la más directa. Un plan de choque. ¿En qué consiste? Un plan de 3 años. Proponen una inyección de 250 millones de pesos al año para comprar servicios tanto en el sector público, pagando por cirugías fuera de horario, como en el privado. Una medida de urgencia para bajar el volumen de la lista lo más rápido posible. Exacto. Es una medida de choque necesaria. Pero varias fuentes advierten que el dinero por sí solo
Es como intentar secar el mar con un balde si no reparas las fugas del sistema. Claro, no resuelve los problemas de gestión de fondo. No los resuelve. La colaboración público-privada es una herramienta, pero no puede ser la única estrategia. Y ahí es donde entran las ideas de reforma más estructural. Hay un documento que presenta un concepto que me pareció muy provocador: el task shifting, la reasignación de tareas. Exacto. La idea suena casi a herejía en un sistema tan tradicional. Es que plantea una pregunta fundamental. ¿Necesitamos siempre a un médico especialista para cada paso del proceso? Claro. La idea del task shifting es que otros profesionales de la salud como kinesiólogos, tecnólogos médicos o personal de enfermería con posgrados puedan asumir roles y tareas que hoy son exclusivas de los médicos. Sobre todo en las áreas de más volumen, como traumatología u oftalmología. Precisamente, es optimizar el equipo completo, no solo depender de formar más especialistas, que toma años y es carísimo. La OMS y la OPS promueven estas estrategias. No se trata de reemplazar al médico. Para nada. Se trata de rediseñar el flujo de atención para que cada profesional aporte su máximo valor y el sistema sea más ágil. Una solución inteligente. Y a más largo plazo, el estudio de Medway propone una idea que es aún más transformadora, inspirada en la experiencia internacional. Sí, es la propuesta de crear centros públicos dedicados exclusivamente a cirugía ambulatoria o de hospitalización breve. Los ASC, o Ambulatory Surgical Centers. ¿Y cómo funcionarían en la práctica? Serían como fábricas de eficiencia quirúrgica, centros altamente especializados enfocados en un alto volumen de procedimientos de baja a mediana complejidad, como por ejemplo las artroplastias de rodilla. O sea, sacar estas cirugías de los grandes hospitales. Exacto. La analogía que usan es muy buena. Así como los SAPU descongestionaron las urgencias hospitalarias, estos centros quirúrgicos podrían hacer lo mismo con los pabellones, liberando a los hospitales para que se concentren en lo que solo ellos pueden hacer, los casos complejos, las urgencias vitales. Justamente, es una visión de reforma estructural profunda. Reconoce que el modelo del gran hospital que lo hace todo está sobrecargado. La especialización, estas unidades más ágiles, podría ser una de las claves para transformar la capacidad del sistema. Después de analizar todo esto, queda claro que la crisis de las listas de espera no es solo un problema de plata. Es una tormenta perfecta. Una gestión que no incentiva la eficiencia, sistemas de información de otra época que impiden planificar, desigualdades estructurales profundas. Y todo esto frente a una demanda que solo crece por el envejecimiento de la población. Por lo tanto, las soluciones no pueden ser un simple parche. Tienen que ser igual de complejas e integrales. No basta con inyectar más recursos al mismo sistema. Se necesita una reforma profunda del modelo quirúrgico, una modernización de la gestión de datos. Y una apuesta valiente por nuevos modelos de atención. Sí, que aprovechen el talento de todo el personal de salud. Y para terminar, hay una reflexión que surge de uno de los testimonios más humanos del informe de la comisión. Se contó el caso de una paciente que, teniendo la oportunidad de operarse, la rechazó 2 veces. Por miedo a perder su trabajo durante la recuperación. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final casi filosófica. ¿Qué pasa cuando el sistema de salud, con todos sus problemas, finalmente está listo para atender a una persona, pero la precariedad social y económica de esa persona le impide aceptar la atención? Es una pregunta que va mucho más allá de la gestión de pabellones. Quizás resolver las listas de espera no es solo un desafío para el sistema de salud, sino para la sociedad en su conjunto. Una pregunta que dejaremos flotando. Muchas gracias por acompañarnos en el Radar Social. Los esperamos en la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal.